A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Las principales noticias del día. Titulares. Se difiere audiencia de juicio en el caso Vocales. Tribunal ordena que Maribel Barreno asista al juzgamiento de forma presencial. Con nueva ordenanza, el municipio busca que los bienes patrimoniales de Quito no queden en el abandono. Gobierno lanzó plan para contratar 750 megavatios de energía, pero no se descartan apagones. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz. Otra vez, Roberto Aguilar, Diana Salazar ha vuelto para la madre de todas las batallas. Noticias del día. Se difiere audiencia de juicio en el caso Vocales. Tribunal ordena que Maribel Barreno asista al juzgamiento de forma presencial. El que la procesada por tráfico de influencias y ex vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, no esté en la sala de audiencias para el juzgamiento y un pedido hecho por la defensa del ex juez de Pichincha, Vladimir Jaya, generó que por segunda ocasión en esta semana se difiera la audiencia de juicio dentro del caso Vocales contra los ex vocales Barreno, Juan José Morillo y el ex juez de Pichincha, Vladimir Jaya. El diferimiento fue ordenado por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces nacionales Julio Inga, Felipe Córdoba y Mercedes Caicedo. La decisión se tomó luego de que la fiscal general Diana Salazar reclamó que la procesada Barreno debía estar en la sala de audiencias de forma presencial y no vía telemática. En la diligencia también se conoció de última hora que la defensa del ex juez Jaya renunciaba a continuar como su abogado. El 28 de septiembre del 2023 fueron llamados a juicio por delito de tráfico de influencias los ex vocales Morillo y Barreno como coautores y quien fue también expresidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jaya, como cómplice. El entonces juez nacional Walter Macías decidió emitir el respectivo auto de llamamiento a juicio. Los jueces Inga, Córdoba y Caicedo deliberaron por unos momentos sobre los pedidos y planteamientos hechos y decidieron no aceptar la renuncia del delegado de Jaya, dar paso a la solicitud de diferimiento, ordenaron que la procesada Maribel Barreno acuda a la sala de audiencias para que esté en su juzgamiento y definieron para el lunes 26 de agosto a las 14 horas sin dilaciones la instalación de la audiencia de juicio. Con nueva ordenanza, el municipio busca que los bienes patrimoniales de Quito no queden en el abandono. Este martes 20 de agosto de 2024, el municipio de Quito aprobó una nueva ordenanza de bienes patrimoniales que tiene como finalidad promover la conservación y rehabilitación de estos espacios. La norma incluye a inmuebles privados, públicos, conjuntos, áreas históricas, áreas y espacios públicos patrimoniales. Actualmente se estima que en el centro histórico de Quito existen alrededor de 1.500 inmuebles patrimoniales públicos y privados. No obstante, desde organizaciones como el Cabildo Cívico de Quito se sostiene que desde hace varios años los dueños de los predios enfrentan dificultades para obtener los permisos para intervenir las viviendas. Con la implementación de la nueva normativa, a decir del municipio, se busca dar una solución a este último aspecto. Con la nueva ordenanza se indica que las intervenciones en los inmuebles serán aprobadas por la Comisión de Áreas Históricas del Cabildo. Luego, la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial emitirá la licencia. Con esto ya no será necesario el trámite en las administraciones zonales. Además, los proyectos de rehabilitación deberán ajustarse a lo que establece la ficha de inventario del Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura. Es decir,
No se permitirán modificaciones que afecten el fundamento histórico, constructivo y simbólico del predio. De igual forma, esta ordenanza está alineada a lo que establece la Ley Orgánica de Cultura, que cobró relevancia en la pasada controversia del Hotel Quito. Con la normativa aprobada este 20 de agosto, se anuncia que los propietarios de bienes patrimoniales podrán acceder a beneficios para mantener, conservar o rehabilitar las edificaciones. Gobierno lanzó plan para contratar 750 megawatts de energía, pero no se descartan los apagones. El ministro de Energía, Antonio Goncalves, aseguró este 21 de agosto del 2024 que el costo de adquisición de energía adicional para hacer frente a la crisis energética causada por la sequía puede implicar un gasto de entre 900 y 1.000 millones de dólares para el Estado. El dato es una cifra aproximada y todo dependerá de las ofertas de licitación. El país requiere casi 750 megavatios de energía y cada megavatio costaría 1.2 millones de dólares, señaló el titular de la cartera de Estado. El gobierno presentará la licitación para comprar generación por 500 megavatios y el alquiler de 200 megavatios adicionales, probablemente con 2 nuevas barcazas. Las autoridades trabajan en los términos de referencia para el proceso. Ecuador debe hacer frente a un déficit de más de 1.000 megavatios, de los cuales actualmente ha conseguido 341 megavatios, con motores generadores en tierra y una barcaza de la empresa turca Karpowership. Esta comenzará a generar energía desde este lunes 26 de agosto. En el caso de los 500 megavatios de compra, se buscará adquirir 5 unidades de entre 80 y 120 megavatios que estarán en diferentes zonas de la costa ecuatoriana, las mismas que también deben trabajar con gas natural para que en un futuro puedan operar con la producción del Campo Amistad. El ministro Goncalves aseguró que se busca evitar apagones y que esa situación no está descartada, pero que el gobierno hace los esfuerzos para que esto no vuelva a ocurrir. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Pedro Donoso, director general de ICARE. Habla sobre el panorama político electoral y las alianzas que se pudieran dar. Escuchemos lo que dijo. Creo que usted muy bien lo dice, es muy temprano para determinar posibles escenarios, sobre todo resultados electorales. En un país donde siempre es muy temprano, en el Ecuador siempre es muy temprano para determinar lo que va a pasar, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos memoria y recordamos la elección del 2023, veremos que una semana antes del debate de primera vuelta todo cambió, digamos, ¿no? Es decir, la violencia impuso un cambio total en el ámbito del tablero electoral, y eso nos hace reconocer también que quizás la metodología de análisis debe ser: comparemos la elección del 2023 y no solo la elección, sino el contexto sociopolítico con lo que estamos viviendo ahora. Esa sería una buena metodología para que el análisis sirva quizás de algo, ¿cierto? La primera reflexión que podría hacer es que la violencia sigue siendo un actor fundamental. Es decir, si nosotros seguimos haciendo análisis político, erradicando la violencia como un elemento importantísimo de análisis, nos vamos a equivocar. Y con eso finalmente cualquier cosa puede suceder, ¿no? Evidentemente, ojalá me equivoque, pero yo no descartaría finalmente que la violencia vuelva, digamos, a remover el tablero político en cualquier ámbito, ¿no? El segundo, digamos, tema también de comparación y de una similitud es que, por ejemplo, el tejido social o el humor social sigue siendo un ingrediente, yo creo que muy importante. Si bien no estamos, de acuerdo a las últimas encuestas, no estamos en los niveles de pesimismo del 2023, el pesimismo en el 2024 está subiendo, digamos. La última encuesta de perfiles de opinión de agosto nos dice que un 75% de los ecuatorianos y ecuatorianas se sienten pesimistas del presente, ¿no? Esas son dos quizás comparaciones y similitudes. Ahora, también hay diferencias, evidentemente, ¿no es cierto? Por ejemplo, la diferencia en los binomios. Yo estoy de acuerdo con ustedes, muy temprano, la papeleta no está configurada. Esperaremos hasta el finales de agosto para que se pueda como configurar definitivamente la papeleta. Hay una alta posibilidad de que hayan alianzas. No creo yo, finalmente, y esto simplemente es una opinión, un análisis, no creo que haya menos de 10 candidaturas, y eso también nos lleva a reflexionar sobre el tema de la cantidad de candidaturas, ¿no? Es decir, la cantidad de candidatos, y ahí un poco yo soy medio crítico de lo cuantitativo. Es decir, para mí lo cuantitativo no es tan significativo, o sea, es decir, no es tan grave tener tantos candidatos finalmente, ¿no? Y hay muchos mitos alrededor, ¿no es cierto? El primer mito que se dice es: lo que pasa es que fragmentan el voto.
eso técnicamente no es real. Si uno hace un análisis de las últimas, digamos, elecciones, y por ejemplo, este analista de datos que se llama Javier Rodríguez tiene un paper muy interesante sobre el tema en análisis de las elecciones seccionales del 19, vamos a ver, por ejemplo, que en promedio las 5 primeras candidaturas en elecciones seccionales y nacionales siempre albergan incluso más del 60% de los votos. Entonces, tener más candidatos no siempre es igual a fragmentación de votos, ¿no? Ese es un mito que a veces hay que desmitificar, ¿no? Pero creería que estamos enfrentando un escenario de posibles alianzas. Creo que hay que ver cuáles son las más posibles, evidentemente. Me parece que Partido Socialista y Pachacutic sería una alianza que se pueda consolidar. Me parece que RC y Reto es una alianza que se puede consolidar. Habría que regresar a ver alrededor de la candidatura de Topic si es que, entre comillas, la derecha también puede finalmente aliarse, no sé, se avanza o incluso el mismo Partido Social Cristiano, ¿no? Es decir, todo aún está muy verde para me parece curioso, por ejemplo, que el PSC apueste por un binomio que es de la costa y que no descartaría también una alianza desde la derecha. ¿Cómo ve eso? Porque, bueno, no se ha dicho mucho, no ha trascendido, pero sí hay esta posibilidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo planteaba eso y también, digamos, hay colegas que lo critican finalmente, ¿no? Pero yo planteé que me parecía muy extraño que el Partido Social Cristiano presente un binomio, además, tan social cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? Que es tan finalmente propio, tan de la costa, tan no abierto, ¿no es cierto?, a otras posibilidades, porque además también los números de las elecciones del 2023 nos lo están diciendo, es decir, tú puedes llegar en tanto y cuanto abras un poco tu abanico finalmente y llegues a electores que no tienen una relación ideológica con el partido finalmente, es decir, a estos clásicos indecisos que de una u otra manera ahorita incluso son mayoría. La última encuesta también de perfiles de opinión nos determinan que quien tiene la mayor intención de voto es el nulo, el blanco e incluso los indecisos finalmente, por sobre el 40%, le sigue Daniel Noboa también, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, es bastante sorprendente y yo sí no descartaría esa posible alianza. Ivonne Ramos, representante de Acción Ecológica y coordinadora de Quito Sin Minería, habló en Radio Suceso sobre hacer respetar la decisión de la consulta popular. Vamos con la nota. Efectivamente, el día de ayer hubo una jornada de celebración en Quito por el cumplimiento de la consulta popular del Quito Sin Minería, y en este evento y en este espacio tuvimos nuestra primera actividad, que fue ir a la Corte Constitucional y presentar un escrito con la demanda de que la Corte Constitucional dé seguimiento, como es parte de sus competencias, al cumplimiento de la consulta popular de Quito. Esta consulta popular es de inmediato y obligatorio cumplimiento hacia las autoridades competentes para que se cumpla la voluntad de Quito. En este caso, estamos hablando que las preguntas que ganamos en la consulta con el 70% dictaminan la prohibición de todo tipo de minería en los 6 cantones que son de Quito: Pacto, Nanegal, Nanegalito, Gualea, Nono, Calacalí. Estas parroquias, digamos, en este momento tenían hasta cuando se ganó la consulta alrededor de 20,000 hectáreas de concesiones mineras que habían sido otorgadas. De eso, automáticamente la mitad de esas concesiones quedan canceladas, porque esas 10,000 hectáreas estaban en trámite en el momento de la consulta, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que dictamina la Corte es que no se podrán dar concesiones a futuro. Por lo tanto, las que estaban en trámite se van. Las que están, digamos, efectivamente están, pero tienen un condicionante de parte de la Corte, y es que esas concesiones no pueden ser renovados contratos. Entonces, varias de ellas tienen un plazo límite en el que se hace el contrato con el Estado, pero luego caducan, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos, por ejemplo, una compañía que se llama Natural, que está en el Pachijal, ya se cumplió el tiempo de caducidad de su contrato, por lo tanto no puede ser renovado el contrato. Y otras empresas que pretendían entre gallos y medianoche ser legalizadas, como la empresa que se llama Equamin, esta empresa no tiene licencia ambiental, ¿no? Y tampoco tiene consulta ambiental. Pretendió hacer el Ministerio del Ambiente hace 6 meses una consulta ambiental y no lo lograron hacer porque efectivamente lo querían hacer de manera ilegal. Ya ganamos la consulta, por lo tanto, licencias ambientales, permisos de operación y contratos no se pueden hacer.
Entonces, lo que estamos viendo es que progresivamente nosotros vamos a ir exigiendo que se cierren, digamos, y se eliminen del catastro minero las concesiones que habían sido otorgadas. Ahora, Ivonne, a un año de esta situación que se dio con la consulta popular, ¿qué avances ha habido en ese sentido? ¿Qué se está cumpliendo y qué no? Mire, nosotros lo que como sociedad civil, ¿no es cierto?, organizaciones de, digamos, de defensoras de la naturaleza, hemos tenido que acudir a la denuncia ante la fiscalía, o sea, hacer denuncias penales en contra del propio Estado, contra de la propia empresa minera ENAMI y de las empresas que estaban operando en el sitio de manera ilegal, ¿no? Porque obviamente el Ministerio de Energía y Minas no está cumpliendo con su mandato, ¿no es cierto?, con su obligación. Nosotros del Ministerio de Energía y Minas y de la Agencia de Regulación y Control exigimos que se eliminen del catastro minero y que sea público y que nos entreguen un documento oficial en donde quede en evidencia que las concesiones que habían sido otorgadas y que ya no caben porque estaban en trámite y ya salieron del catastro, las que ya cumplieron sus tiempos y que ya no puede ser renovado, se eliminen del catastro minero. La segunda cosa que demandamos es que se controle, ¿ya? El ministerio tiene que controlar la no operación de actividades mineras ilegales en el territorio. Me gustaría preguntar sobre eso, porque ¿qué pasa con la minería ilegal, que es una amenaza muy grande, que se sabe que se está produciendo en la zona y además moradores aseguran que por la noche escondidas están sacando el material? ¿Cómo controlar eso de la minería ilegal, que parece incluso más grave que las concesiones que están otorgadas? Digamos que las dos son un problema grave y sinérgico, ¿no? Primero, antes de contestar su pregunta, ¿por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, la empresa nacional ENAMI, ¿no es cierto?, que es nacional, ella operó e hizo túneles, ¿no es cierto?, para operar la concesión de la empresa nacional y abandonó los túneles, ¿ya? Y resulta entonces que abandona los túneles y otra empresa minera ilegal, que operaciones ilegales, se metió en los túneles a minar. Y luego es como el campo abierto y servida a la mesa para que vengan mineros ilegales de bandas criminales a meterse en esos túneles. Entonces nosotros demandamos que esta empresa ENAMI, ¿no es cierto? Además la Contraloría General del Estado emitió un informe poniendo en evidencia estas irregularidades, estas ilegalidades y demandando al Estado de que se cumpla con el cierre de esas minas, ¿no es cierto? Y entonces hay como una complicidad entre la minería ilegal de empresas formales con los mineros ilegales de bandas criminales, y eso a nosotros nos preocupa muchísimo porque el Estado está, digamos, incumpliendo por no hacer, digamos, está siendo cómplice y encubridor. En Impacto Informativo, Ramiro Rivera, analista político, habla sobre las candidaturas presidenciales. Escuchemos lo que dijo. Yo quisiera formular el siguiente enfoque. Me parece que es totalmente normal, lógico y comprensible que tengamos una papeleta con 17 binomios. Es más, yo esperaría que no disminuyan los binomios. Y le hago la siguiente reflexión. Hay 17 binomios porque hay 17 partidos y 17 movimientos de alcance nacional. Y tienen que postular sus candidatos porque siendo elecciones pluripersonales, si no sacan el cociente del 4% en 2 procesos consecutivos, deben ser borrados del mapa electoral. Pero como tenemos un código de la democracia perfectamente o estúpidamente redactado, se premiaba las alianzas, no solamente dándoles más plata del Estado, que es de los ciudadanos, sino además, cuando había una alianza de un partido grande y 5 enanitos o 5 pequeños, y el logro era 15 o 20% de la votación, ese porcentaje se daba a cada uno de los enanitos. Y entonces los enanitos siguen existiendo. De tal manera que yo esperaría que no bajen los 17 binomios para que luego de la elección de febrero y en el 25
por lo menos se eliminen 8 o 10 enanitos que no lleguen al 2 o 3% del cociente electoral. Bueno, vamos a Esa ver sería si eso, mi eso opinión. sucede, ¿no? Ahora, ¿quiénes tienen reales posibilidades de esos 17 binomios? Creo que a pesar, Edgar, que usted tiene un espectro fragmentado de candidaturas, le cuento, por ejemplo, que en el Reino de España deben haber más de 200 partidos políticos y había el bipartidismo entre el PSOE y el Partido Popular. Luego la derecha se dividió con Ciudadanos y ahora con Vox, y la izquierda se dividió con Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir en el Ecuador? Desde mi punto de vista, es altamente probable que asistamos a una bipolarización. ¿Qué significa eso? Que haya dos grandes candidatos. La candidatura de Daniel Noboa, que en este momento tiene una intención del voto sobre el 30%, y la candidatura del correísmo, que tiene un voto duro del 20 al 22%. Es altamente probable que por lo menos el 60 o 65% de los electores opten por estas dos candidaturas. ¿Cuáles otras tienen posibilidad de crecimiento? Podríamos decir la de Jan Topic, por el discurso, por la temática o porque ya fue candidato. Sin embargo, no hay dos elecciones iguales. Acuérdese que Yacu Pérez, de una elección donde casi pasa la segunda vuelta, en la otra elección no llegó ni al 3% de la votación. Otra candidatura que podría tener chance de crecimiento es la de Henry Cucalón, porque se trata de un personaje nuevo, una personalidad inteligente, ecuánime y tiene futuro para el Ecuador. Antes de este tema de los candidatos con reales posibilidades, a Jan Topic le ayuda el que se haya dado el cambio el día de hoy en su binomio, que haya enlistado a Michelle Calvache, quien ejercía la vicepresidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Yo dudo que los vicepresidentes apoyen electoralmente, se lo digo con mucha sinceridad, excepto quizá en el 79 el binomio de Roldós con Osvaldo Hurtado, porque era el CFP con la democracia popular. Quizá el binomio de Sixto Durán con Alberto Dajic. Podía haber también ayudó a León exactamente, en el 84. Exactamente. No se olvide que la candidatura del ingeniero Febres Cordero fue del Frente de Reconstrucción Nacional con el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Revolucionario Institucionalista del CID, Carlos Julio Arosemena Monroy y otros. Pero en general, la política ecuatoriana, y también yo diría la política mundial, tiene un alto componente de personalización. Usted vota por la atracción que tiene la o el candidato a la presidencia de la República. Claro, si tiene un binomio de última y de pacotilla, no le sirve de nada. Y yo creo que aquí, por ejemplo, voy a dar dos ejemplos. ¿El binomio del correísmo le ayuda? No, porque es una especie de sándwich de pan con pan. Le ponen de candidato a vicepresidente a un subordinado de chavismo, un fanático, que además le atacó a Correa y ahora quieren darle imagen de apertura. ¿Le ayuda el binomio seleccionado por Daniel Noboa? María José Pinto, mi respuesta es que sí. Primero, porque representa a Quito. Segundo, porque viene de un sector social conocido y de gran prestigio. Tercero, porque representa a la gran clase media. Porque Lasso, como el presidente Noboa, no habrían ganado las elecciones sin el voto del quiteño en contra del correísmo. Tenemos la presencia el día de hoy del asambleísta Marcelo H. Él es asambleísta por el sur de Quito, pertenece al Partido Social Cristiano y él además pertenece a lo que es la comisión que tiene que ver con todo lo que es la inclusión económica y social
y nos va a hablar precisamente de eso, porque con 92 votos afirmativos la Asamblea Nacional resolvió llamar a comparecer ante el Pleno del Parlamento a varias autoridades relacionadas con el tema de la inclusión social. Asambleísta, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, David. Gracias por este espacio. Realmente siempre va a ser importante este tipo de invitaciones para poder manifestar al pueblo ecuatoriano, al cual mando un saludo fraterno y obviamente siempre deseando el bienestar del país. Evidentemente, pues mi estimado David, así fue, como usted sabe, y gracias sinceramente por permitirme nuevamente estar aquí en este espacio. Yo había solicitado eso. ¿Cómo hemos ido caminando en la comisión? Y obviamente, pues eso es importante que la gente lo sepa. Ha sido poco a poco cumpliendo las normativas, cumpliendo lo que nos dicen, obviamente, las normativas dentro de la legislación. Dentro de esto, obviamente, pues el 8 de agosto comentarle que nosotros se aprobó con 92 votos justamente una resolución obviamente que implica mucho dentro de lo que es la comisión y obviamente los propósitos que tiene la comisión. Entonces realmente contento porque son 92 votos que implican que si hay el apoyo en este caso de la Asamblea. ¿Para qué? Para que esta comisión siga trabajando, siga tratando de sacar todo lo necesario para tener claro y evidentemente dar a conocer al país. Pero lo más importante y lo que de pronto se requiere, porque los actores, en este caso la economía, la gente ha venido a la comisión, se han presentado y nos han dado sus denuncias, como habíamos hablado en algún momento. Lamentablemente pues no se está cumpliendo muchas cosas, hay incumplimientos de pagos, hay muchas situaciones, vamos a ir resolviendo, pero creo que también es importante el reconocimiento de este sector de la economía popular y solidaria. Creo que la aprobación de esta ley es un reconocimiento al papel vital que juega justamente la EPS en el desarrollo económico y social del país. Este sector agrupa cooperativas, agrupa asociaciones, agrupa microempresas, agrupa organizaciones comunitarias, agrupa a los vendedores autónomos, a los taxistas, a los tenderos, a los emprendedores. O sea, realmente muchos de ellos que no están regulados, pero que están en proceso de regularizar, o que se tiene que tener además una muestra, ¿no? de cuántos son, qué se dedican, ¿no? A esa economía un poco informal, además. Sí, diríamos que sí, obviamente, pero forman parte de este gran tejido social que implica la economía popular solidaria, que de paso es una economía que hay que decirlo, es una economía que está reconocida constitucionalmente desde el 2008, pero que lamentablemente los gobiernos de turno se han olvidado. A pesar de tener un Ministerio de Inclusión Económica y Social. Por supuesto, es el rector evidentemente, y no solo es el Ministerio de Inclusión Social, ojo, son varios los entes rectores, varios son los entes del gobierno que de alguna manera son los que están implicados dentro de esta economía. Ahí está la SEPS, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, está el IEPS, Instituto de Economía Popular y Solidaria, la CONAFIPS, el CERCOP, que son órganos que en este caso juegan un papel importante, pero que lamentablemente, yo lo puedo decir hoy, por la serie de denuncias, etcétera, etcétera, parece que se olvidaron y que no están cumpliendo los roles a los cuales fueron y son encomendados. Ante eso han llamado ustedes a las autoridades a que comparezcan al Pleno y expliquen, ¿no?, qué es lo que está pasando. Justamente, mire, esta resolución en la Asamblea, la Asamblea no solo está exigiendo al Ejecutivo que cumpla con sus obligaciones, sino también estamos pidiendo para fortalecer en este caso los mecanismos de transparencia y fiscalización en el entorno de la economía popular y solidaria. La apertura incluso de información en este caso y la convocatoria de autoridades es clave para que rindan cuentas a todas las acciones, en este caso que de alguna manera pues ellos están ahí para cumplir
y obviamente para tener una gobernanza que sea más justa y responsable y que evidentemente vele por los intereses de la economía popular y solidaria. En el caso del ministro de Inclusión Económica y Social y también del ministro de Economía y Finanzas, ustedes quieren saber cuál es el plan, si existe un plan de pagos de los pendientes que existen con las organizaciones de economía popular y solidaria, ¿no? Lo que se las conoce las EPS, que usted dijo hace un momento. Hay deuda, eso está a la vista, pero existe un plan, que es lo que está pasando, y por eso el llamado. Así es. Sí es necesario un poco clarificar. La EPS es Economía Popular y Solidaria. Dentro de la Economía Popular y Solidaria, como le dije, hay muchos actores. Dentro de esos actores están las asociaciones, ¿sí? Que hay leyes en donde permiten asociarse y poder conformar, en este caso, asociaciones de limpieza, de catering, que prestan el servicio, en este caso, a las mismas instituciones del Estado. Lamentablemente, como se digo, de un tiempo acá ha habido muchas situaciones, por decir o citar un ejemplo. En el CERCOP, en el Servicio de Compras Públicas, lamentablemente lo puedo decir así, desde hace muchos años no se han mirado los catálogos dinámicos, es decir, cómo se han elaborado. Antes había una normativa en donde se les invitaba a los actores para poder avanzar en base a las necesidades, en base a los requerimientos. De pronto se iba conformando maneras de cómo poder trabajar de una manera correcta como asociaciones, cumpliendo normativas. Por supuesto. Y obviamente las organizaciones, en este caso las asociaciones, han cumplido y están listas para Ahora, trabajar. ¿Qué es lo que pasa si no está actualizado esos catálogos que usted dice? Justamente es decir, ¿no pueden participar estas organizaciones o participan y después se les hace difícil el tema de cobrar, por ejemplo, esas prestaciones? Complicado, obviamente, justamente en la resolución existe este tema. Nosotros hemos pedido al Ejecutivo de plazos, porque son asociaciones que están impagas 1 mes, 2 meses, 3 meses. Incluso tenemos conocimiento que hay asociaciones que están muchos más meses. ¿Qué hacemos? Eso les puede quebrar. Obviamente, son cosas que lamentablemente, pues, en este caso, esas asociaciones van a quebrar. Y no solamente eso, sino que también empieza a haber denuncias contra los administradores de las asociaciones, contra los directivos. Entonces realmente es algo muy complicado. En todo caso, nosotros desde aquí, igual gracias por la entrevista, desde aquí manifestar y decir que nosotros estamos como comisión, queremos ser los conectores con el Ejecutivo, hacerle conocer, porque por ahí también puede hacer que haya desconocimiento de parte del Ejecutivo, que en este caso las personas que están al frente a lo mejor no están cumpliendo con los roles al que fueron, en este caso, encomendados. Y dentro de las reuniones de gabinete pueden estar diciendo, sí estamos cumpliendo, estamos pagando, estamos en proceso, ya existe un cronograma, pero resulta que no hay nada. Exactamente. Entonces nosotros en esta resolución estamos pidiendo justamente que nos ayuden con un cronograma de pagos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo se les va a pagar? Eso es lo que la gente quiere, y obviamente desde aquí hacerle conocer al Ejecutivo De hecho, nosotros como comisión Comentales somos una comisión multipartidista. Aquí realmente nos hemos despojado de camisetas políticas. Aquí no se trata de venir de pronto que vamos a hacer juicios o no vamos a hacer juicios. Nosotros vamos a ir en base a lo que nos permite la ley, ¿sí? En este caso, si tenemos que fiscalizar, vamos a fiscalizar, y de hecho, vamos a ver qué es lo que estamos viendo, qué es lo que está pasando en cada uno de los entes, en el MIES, en el CERCOP, en el IEPS, en la CEPS, en la CONAFIRS. Vamos, porque para eso en este caso se ha conformado la comisión, y obviamente como legisladores tenemos la posibilidad, de acuerdo a las normativas, de fiscalizar y de legislar. ¿Existe fecha para esa convocatoria ya? Nosotros hemos venido trabajando, mire, lamentablemente así es este tema. Digo lamentable, pero obviamente son cosas que hay que cumplir. Se llegó en este caso ahorita estamos con un proceso de vacancia legislativa que empezó desde el día justamente de ayer, si no me equivoco, y terminamos el 2 de septiembre, es decir, 15 días. Y obviamente, pero nosotros como comisión, de hecho, como presidente de la cual soy, en este caso yo seguiré trabajando, tengo que seguir
seguir visitando, tengo que seguir recogiendo información y obviamente pues en un momento determinado nosotros tendremos ya todas las herramientas para poder decir, mire, en esto se está incumpliendo, esto tenemos que hacer. Y poder fijar una fecha, ¿no? Por supuesto. Y además ver cómo se exige, porque ahora el gobierno ha dicho que va a ver si es que envía o no envía, dependiendo si hay tiempo o no a los ministros a la asamblea, ¿no? Pero ante el llamado tienen que asistir, eso está en la ley. Yo creo que somos respetuosos, siempre tiene que uno estar enmarcado no es un en lo juicio, que dice la ley. Como usted dice, necesitamos información. Más que cualquier cosa, cumplimiento a los actores, a la tercera economía del país, cumplimiento. A ver, por ejemplo, en el caso de las asociaciones impagas, ¿cómo se les va a pagar? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Otra vez, artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. La ilegal y arbitraria remoción del presidente del Tribunal Contencioso Electoral por parte de 3 de los 5 jueces electorales y su expedito reemplazo por uno de ellos es un pésimo augurio de cara a las próximas elecciones. Entre las razones invocadas para destituirlo fue que los vehículos del tribunal no tenían mantenimiento. No es broma. Como si lo anterior fuera poco, con el afán de darle legitimidad a tan burda decisión, salieron ciertas voces a denunciar que el Tribunal Contencioso Electoral se aprestaba a destituir al presidente de la República por la simple presentación de una demanda en su contra. Hasta se habló de un golpe de Estado. Absurdo. ¿No saben leer acaso? En vista de la naturaleza democrática de nuestro sistema, la Constitución reserva la destitución del presidente y vicepresidente al Poder Legislativo. El único que sale golpeado con esta remoción es el Estado de Derecho. Un acto que incrementa la desconfianza pública que cubre a nuestras instituciones electorales. Está fresca aún en la memoria el fraude electoral cometido en abril del 2017, cuando el sistema del Consejo Nacional Electoral sufrió un apagón de 2 horas, tiempo en el cual los resultados electorales se invirtieron para dar el triunfo a quien había perdido las elecciones, Moreno. Después de todo, habían robado millones de dólares, que robarse unas elecciones no era problema. Una mancha más al tigre. Semejante fraude fue luego ratificado por funcionarios del gobierno que abiertamente reconocieron que su candidato había perdido las elecciones. Correa, en un acto de inmoralidad pública, condecoró al responsable de este fraude, le agradeció por los servicios prestados y con abrazos y besos lo becó al exterior. Varios medios de comunicación fueron penalmente perseguidos y un conocido analista fue acosado hasta la crueldad, todo por el delito de haber cuestionado los resultados de ese fraude. Pero como en el Ecuador a las élites en general no les importa la democracia o la ley y prefieren acomodarse a los hechos consumados del poder de turno, el episodio del apagón quedó para la historia. En realidad, los fraudes electorales no se cometen el día de los comicios. Ese día es simplemente la culminación de procesos que se han gestado durante meses y hasta años. Fue lo que pasó con el apagón del 2017 y es lo que está sucediendo en Venezuela. La falta de independencia de las autoridades electorales con respecto al poder y a los actores políticos, su escasa transparencia en sus decisiones, como esto de remover de su cargo al presidente del Tribunal Contencioso Electoral, aduciendo que no le daba mantenimiento a los autos, el permitir que funcionarios públicos hagan propaganda, la falta de seriedad de los sistemas informáticos, el escaso control sobre el dinero del crimen organizado, todo ello va preparando el camino para estafar a la democracia el día de las elecciones. Esto es lo que hace del caso venezolano algo tan extraordinario. La oposición tuvo que luchar contra un sistema que estructuralmente estaba diseñado desde siempre para robar las elecciones en favor del chavismo, pero fue una lucha que les llevó 25 años. ¿Queremos eso en el Ecuador? La integridad del sistema electoral es uno de los grandes acuerdos nacionales que debemos alcanzar en el Ecuador. Artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo.
Diana Salazar ha vuelto para la madre de todas las batallas. Roberto Aguilar, El Expreso. La fiscal Diana Salazar está lista para enfrentar lo inevitable, el juicio político que desde hace años persigue el correísmo en su contra. El narcojuicio, así lo llama ella en el video de 2 minutos y medio que publicó este lunes y en el que anuncia el fin de su retiro. La etapa de riesgo de su embarazo ha sido superada y los médicos, dice ella, le han permitido volver y con el vientre abultado y por primera vez decide grabar un video de pie para que se note, va a enfrentar su destino. Es la madre de todos los juicios políticos y será una batalla campal de resultados impredecibles en la que ambos oponentes se harán todo el daño que puedan. No resulta creíble que una decisión de ese tamaño haya dependido, como pretende Salazar, del curso de la naturaleza y la opinión de los obstetras, más aún considerando que el alta médica se produce justo el día en el que empieza la vacancia legislativa, lo que significa que la fiscal está pidiendo la reactivación de su juicio en la Asamblea, pero se da un tiempo. Parece obvio que detrás de esa jugada hay una estrategia bien meditada. Es un mal momento para la fiscal. Las reacciones a los allanamientos del caso Comfortable no fueron para nada favorables. Emma Tapia y Catherine Muñoz, juezas de la Corte Nacional, habían otorgado al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, el habeas corpus que le permitió trasladarse de La Roca a la 1000 veces más confortable cárcel 4, de ahí el nombre del caso, confortable, quien desde, sabe en qué idioma proceda esta palabra, y casi de inmediato, y supuestamente por las informaciones entregadas por una denuncia anónima, la fiscal mandó allanar sus despachos y se pidió medidas cautelares contra las juezas. En su gran mayoría, la comunidad jurídica nacional ha visto en este hecho una represalia indebida y un precedente nefasto, sobre todo considerando que los motivos de los allanamientos se mantienen en reserva, así como la orden judicial y casi todo en este extraño proceso. Diana Salazar lleva meses recibiendo ataques correístas que de algún modo han logrado desdibujar sus logros. El juicio político a Wilman Terán en la Asamblea fue completamente funcional para este propósito. En esa ocasión, el expresidente de la Judicatura la acusó de forjar pruebas, de haberle presionado para tomar decisiones ilegítimas cuando era juez, de seguir agendas de gobiernos extranjeros y, por poco serias que fueran estas alegaciones, la mayoría se basaban en supuestos chats indemostrables, el correísmo logró con ello proyectar una sombra sobre el trabajo de la fiscal. Por primera vez se diluyó la unanimidad nacional que existía en torno al caso Metástasis y sus impactantes revelaciones sobre la narcopolítica. Es probable que el inesperado regreso de Diana Salazar a la arena política sea el golpe de timón con el que ella pretende revertir esa mala racha de los últimos meses. Al mismo tiempo, es una jugada estratégica que pone en aprieto a sus rivales y devuelve a la fiscal la ventaja de la iniciativa. Ante la inevitabilidad de su juicio político, Salazar se ha dado el lujo no solo de decidir el momento en que ese proceso tendrá lugar, sino que ha impuesto los términos en los que se desarrollará. Narcojuicio, ha dicho, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos. El mensaje de su video de 2 minutos y medio para los correístas es claro. De acuerdo, dice la fiscal, el juicio, hablemos de narcopolítica. ¿Están preparados para hacerlo ahora en épocas electorales? Considerando la enorme cantidad de información de la que dispone Diana Salazar, incluidos los más de 100 teléfonos cuyo contenido no ha sido divulgado, es un desafío como para que el correísmo se lo piense 2 veces. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Los Obama animan a los seguidores de Harris en Chicago. La esperanza está regresando. En la segunda noche de convención demócrata, el expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama advirtieron de la difícil lucha que se avecina y pidieron un amplio respaldo para Kamala Harris. Los mensajes de los Obama sonaron a veces esperanzadores, pero también pintaron un panorama más amenazante. We do not need 4 more years of bluster and bumbling and chaos. We have seen that movie before, and we all know that the sequel is usually worse.
America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a President Kamala Harris. Obama, el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos, también elogió a su entonces compañero de fórmula, el actual presidente Joe Biden, por dejar de lado su propia ambición por el bien del país, dijo, y retirarse de la carrera. El mayor espectáculo pirotécnico de Europa inunda el cielo de Budapest. Hungría ha celebrado su mayor espectáculo pirotécnico en Budapest, pero la lluvia hizo que la celebración del Día de San Esteban empezara con retraso. Un error en la previsión meteorológica obligó a posponerla una hora. Cientos de miles de personas se acercaron al río Danubio para contemplar el espectáculo. Fuegos artificiales, petardos, láseres y drones iluminaron el cielo de la capital húngara. Y aunque muchos afirmaron que el espectáculo había sido inolvidable, otros opinaban que el dinero podría haberse invertido mejor. Lehetett volna a kórházak klimatizációjára például költeni ezt a pénzt, és lehet, hogy ki lehetett volna ezt a tűzijátékot nem 15 milliárdból, hanem 5-ből hozni, de mindegy. Según los organizadores, la cantidad récord de productos pirotécnicos, así como la ampliación de la zona de observación, convirtieron a la fiesta de San Esteban de este año en algo especial. Az eső és az egyórás csúszás miatt is kevesebben voltak a pesti alsórakparton, mint a megszokott, viszont abban a legtöbb megkérdezett egyetértett, hogy gyönyörű volt a tűzijáték, csak talán nem ennyiért kellett volna megtartani. Siposegyi Zoltán, Euronews Budapest. Inician deportaciones en el marco de convenio Panamá-Estados Unidos. Panamá inició la repatriación de migrantes con 29 personas de nacionalidad colombiana, la mayoría con antecedentes penales, incluyendo un miembro del Clan del Golfo. En el caso de los venezolanos, la nacionalidad con mayor cantidad de migrantes que atraviesa el Darién, el suspenso de las relaciones diplomáticas impide un acuerdo de repatriación. El proceso de deportación cubre tanto las personas que tienen antecedentes penales en sus países de origen y personas que hayan ingresado irregularmente al país, que todas las personas que ingresan por la frontera con Colombia ingresan de forma irregular, porque el Servicio Nacional de Migración no tiene un puesto de control migratorio en esa provincia o en el Darién. Aunque la migración en Darién ha disminuido 30% en comparación con 2023, la cifra aún es importante. Estados Unidos dice que trabaja con terceros países para garantizar la acogida de nacionalidades como la venezolana. Estamos en conversaciones con varios otros países seguros donde estamos pidiendo que ellos apoyen con residencia temporal o permanente para acoger algunos de estos grupos. Pensamos que igual no van a poder llegar y entrar a los Estados Unidos y ellos están pasando a través de países que son seguros y le pedimos que se queden en esos países. Las deportaciones continuarán en los próximos días. Entre tanto, las autoridades panameñas buscan incorporar como destino a Ecuador y a India. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá. Israel recrudece su ofensiva sobre Gaza en plenas conversaciones de paz. Al menos 7 personas han muerto en un ataque aéreo israelí contra una calle del centro de Gaza. Entre los muertos, 2 niños y una mujer. Más de 20 personas han sufrido heridas graves. Después de los ataques en la ciudad de Gaza y en el campo de refugiados de Bureij, se ha producido otro más contra una escuela convertida en refugio también en Gaza. Mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegura que Israel está acercándose a la victoria en su guerra contra Hamas. לחסל את החמאס ולהשיג ניצחון, ואגב אנחנו מתקרבים לזה צעד אחר צעד. זאת אומרת, אם לפני 3 חודשים, לפני שנכנסנו לרפיח, היו אלה שאמרו שאין מה לעשות, ויש הרבה מה לעשות, בינתיים סיכלנו את דף וגם מפקדים אחרים. Netanyahu también ha dicho que su gobierno está haciendo un gran esfuerzo para asegurar la liberación de los rehenes que permanecen en Gaza. Se piensa que hay
110 en manos de Hamás. El ejército israelí ha localizado 6 cuerpos de rehenes durante una operación nocturna en el territorio, aunque no ha especificado cuándo ni cómo podrían haber muerto. Sí se ha identificado a las víctimas. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha llegado a Doha, Qatar, tras sus conversaciones con los mediadores de alto el fuego en Egipto y tras reunirse en Israel con Benjamin Netanyahu. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano.
Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.